Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Claudia Salem es una referente de sostenibilidad con una trayectoria que articula pensamiento crítico, acciones concretas y liderazgo institucional. A través de su iniciativa, Yo Siembro, propone replantear la relación entre los seres humanos y la naturaleza, desde la ética, educación y sistemas productivos responsables. Increíblemente, los pacientes que estaban en recuperación en el cuarto, que no tenían ningún tipo de luz natural, acceso a una vista de naturaleza, se recuperaron más lento y necesitaron más analgésicos. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias Jorge, a ti, a todas las personas que nos están acompañando desde muchísimos lugares que sé que sintonizan este programa. No sé si esa palabra todavía existe, sintonizar, pero ahora creo que es conectarse. Menos, sí. Así es. Y me gusta más conectarse que sintonizar, porque de alguna manera ponemos nuestro corazón y nuestra atención en lo que estamos haciendo. Y lleva una mano, ¿no? Buscas conectar con el otro, no solamente con la persona con la que estás hablando, conversando, escuchando, sino también con las personas que te están viendo y también escuchando. Y eso ya es, le da otro significado, creo yo, también a la palabra. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es la sostenibilidad? Linda pregunta para el inicio del año. Mira, realmente creo que la gente conoce la sostenibilidad ahora como un concepto, pero realmente la sostenibilidad es un principio. Y si lo hablamos como concepto, es un concepto que nace, digamos, en la época contemporánea, post-revolución industrial, justamente como una respuesta a la lectura de lo que estamos haciendo como humanos con el espacio y el mundo que nos rodea y que tenemos. Y ese qué estamos haciendo, lo que hace este análisis es decir al final, en el primer informe de Brundtland, que se llama El futuro común, justamente, es analizar que hay un desbalance entre lo que estamos nosotros produciendo y lo que la naturaleza y el planeta es capaz de regenerar por sí solo. Es decir, que los humanos en esta carrera industrial, ahora en esta carrera digital, porque yo creo que hemos pasado de la era industrial a la era digital, y bien tú lo dices, también artificial, que justamente va en contra de eso natural. Nos hemos olvidado que nosotros no somos dueños de la naturaleza, los seres humanos, somos parte de ella, que nosotros dependemos de la naturaleza, no es al revés, la naturaleza no depende de nosotros. Y un poco en COVID, que estábamos hablándolo fuera de micrófonos, lo vimos. Nosotros los humanos nos quedamos en casa y la naturaleza floreció sola. Cuando salimos a la calle después de la época de confinamiento, veíamos que los árboles habían crecido, se habían desbordado, que las plantitas de las aceras habían crecido, y también las plagas, si te das cuenta, también las plagas, ¿no? Porque al fin y al cabo la naturaleza puede florecer, puede exponenciarse sin la mano humana, y más bien la mano humana es la que ha tratado de controlar o en muchos casos lamentablemente también destruir. Y eso es lo que trataba de evaluar este primer informe, donde el concepto de sostenibilidad se lanza y realmente empieza a ser cada vez más importante. Yo no quisiera decir solamente en el tema de las conversaciones y la importancia de cómo influye la sostenibilidad en las empresas, sino más bien en los términos de eficiencia. ¿Cómo podemos aprender a ser eficientes? Porque al final la sostenibilidad, como la veo yo, es un principio. Uh-huh. Y al ser un principio, es de alguna manera transversal, una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de ser, que nos permite ser, justamente, o que nos permite actuar de una manera más eficiente. Porque hoy lo que está pasando, y lo que decía ese informe, y cada informe anual que va saliendo desde diferentes espacios, no necesariamente tiene que ser desde la ONU, nos van indicando que efectivamente en ese intento de equilibrio estamos perdiendo los humanos, porque estamos consumiendo mucho más de lo que la naturaleza es capaz de darnos en los ciclos naturales. Y aquí es donde yo creo que viene el real poder de la sostenibilidad y donde lo debemos de pensar como seres humanos, primero para nuestra vida, también como actores sociales y actores en el ámbito empresarial y organizacional, desde cualquier lugar desde donde desempeñas tus actividades. Podemos utilizar ese principio de sostenibilidad para ser más eficientes, ¿ya? Porque si ponemos en una suma y resta la sostenibilidad, que es el principio del equilibrio, uh-huh, no tomar más de lo que nos da la naturaleza,
Pero ahí es donde yo creo que podemos darle exponenciarlo o llevarlo al siguiente lugar de evolución, que es donde yo creo que el ser humano debería estar. Y ahí es donde podemos decir, como seres humanos, podemos co-crear con la naturaleza. Y esta es una capacidad que sabemos que el ser humano tiene, que se nos ha dado, no solamente de disfrutar de los recursos naturales que hay en el planeta, sino también de poder co-crear. Es decir, no solamente explotar o no solamente consumir, sino también producir y co-crear. Y ahí es donde creo que el giro, que espero que demos todos este año, desde nuestra vida diaria hasta lo que hacemos en cualquier espacio donde tengamos la oportunidad de tener una capacidad de acción, podamos justamente crear esta resta o esta suma y resta que al final nos dé algo positivo para que podamos seguir ofreciéndole a las generaciones futuras las oportunidades que nosotros tenemos, que es uno de los principios de la sostenibilidad, pero además teniendo una mejor calidad de vida. Porque cuando entendemos que cuando vivimos en equilibrio, estamos en bienestar, no solamente nosotros, sino también la naturaleza, nos vamos a dar cuenta de que no hay mejor forma de vivir que la de ser sostenibles. Entonces, en realidad es eso. Creo que es un principio y creo que es una forma de bienestar. Y es un paso que puedes hacer dentro de tu vida diaria. Pequeños pasos, creo que van acumulándose y haciéndose más grandes, un cambio. ¿Qué acciones podemos tomar, por ejemplo? Hablamos un poco de generar cambios, de tener más eficiencia. Podríamos hablar desde niveles individual, como también empresarial y político, en Estado como tal, pero ¿qué acciones podríamos tomar? Sí, tengo que decir una cosa también, y para poderlo dividir tal vez en esas acciones. La sostenibilidad tiene 3 ejes, o 3 principales ejes. La sostenibilidad, y muchos confundimos, o confundieron, o confunden todavía, la sostenibilidad con el ambientalismo. No es lo mismo, porque para ser sostenibles en ese equilibrio, tú tienes que juntar los 3 factores, o los 3 grandes factores de las actividades humanas. El factor, obviamente, social, que somos las personas, el factor económico, que es el que permite o impulsa el desarrollo social, como lo veas. No estoy hablando de capitalismo ni de socialismo, estoy hablando del desarrollo. Las interacciones normales. Así es, que se llama economía en la forma más limpia. Y también, obviamente, el tema ambiental. Okay, también ese equilibrio tiene que existir entre estos 3 factores, social, económico y ambiental. Si falta uno, no hay sostenibilidad. Entonces, si tú me preguntas pequeñas acciones que podemos hacer en cualquier espacio, comencemos con nosotros mismos. Yo te hablaba de que para mí la sostenibilidad es equilibrio y es bienestar, y eso está científicamente probado. Y si son lectores, que además animo que este sea un año de lectura, que no tiene que ser lectura en libros. A mí me encantan los libros y eso es uno de mis principales retos, dejar los libros a un lado y tratar de ir a formas más sostenibles de la parte física. Aunque también ahí hay algunas decisiones y además analíticas distintas sobre el tema que también quisiera conversarte en algún momento. Pero hay un libro que se llama Las bondades de la naturaleza y es de Kathy Willis, y este libro lleva todos esos argumentos de que la gente llamaría hippies o esotéricos de lo que es el ser ambientalmente consciente y económica y socialmente sostenible, a temas científicos, a todos los estudios científicos recabados, los principales, que comprueban que el ser humano está en mejor estado cuando está en contacto directo con su medio, y su medio es la naturaleza. No son los edificios de cemento, no son los espacios cerrados, no son los lugares con luz artificial, no fuimos creados en un medio artificial, sino en un medio natural. Y porque nuestra principal evolución se desarrolló en el medio natural durante todos los años de evolución humana, cuando pasamos de ser Homo sapiens a ser humanos, realmente toda esa evolución se dio cuando vivíamos la intemperie, no cuando estábamos al frente de una computadora. Más bien la era digital nos regresa un poco a ser reactivos y no proactivos en la evolución, solamente a recibir contenido y a procesar lo mínimo, más rápido, y no interiorizar, que es lo que al fin y al cabo te lleva a evolucionar, o no necesitar, porque la necesidad no es mala. La necesidad te lleva a empujar la evolución, si la enfocamos bien. Entonces, eso es lo que al fin y al cabo un poco propone este libro, y demuestra que, increíblemente, por ejemplo, nuestros niveles de cortisol disminuyen cuando vemos colores
que son colores del tono verde, azul, amarillo, verde, que son los que están en la naturaleza. Y esto, de nuevo, estudios científicos que demuestran que el nivel disminuye con exámenes de sangre, el nivel de frecuencia cardíaca también, o sea, baja la presión, somos capaces de oxigenar mejor el cerebro y entonces tenemos factores que además cognitivamente estamos más abiertos al aprendizaje. Y es increíble que solamente teniendo una exposición de 10 minutos a colores de estos tonos, y en espacios obviamente también, que otro de los estudios que ella cita son las formas. Cuando tú ves formas muy lineales o muy exactas y colores oscuros, y sobre todo también colores, por ejemplo, del tono rojo, muy intenso, colores intensos, que no son los colores necesariamente de la naturaleza en todo el espacio, nuestro cerebro se pone alerta. Y cuando estamos alerta, estamos en modo de sobrevivencia, no en modo de evolución. Y está bien por ciertos momentos, porque necesitamos sobrevivir, pero no podemos vivir así, porque sería vivir constantemente en el uso excesivo de los recursos del cuerpo, que pasa cuando tú estás bombeando más sangre, o cuando estás parpadeando constantemente, o cuando estás respirando agitado. Esos son momentos que se necesitan para sobrevivir, pero no para evolucionar. Entonces, ¿cómo vivimos en el estado de bienestar para generar evolución constante? Y bueno, ahí se los dejo para que lo puedan leer, pero hay algunos factores que tú puedes hacer en tu día a día. Por ejemplo, ¿te levantas con el sol o te levantas y te quedas despierto hasta la noche utilizando luz artificial? Seguramente mucha gente por sus trabajos no le queda otra que quedarse despierto, pero tenemos que empezar a analizar nuestra vida desde qué ciclo estoy viviendo. ¿Estoy viviendo desde un ciclo natural o estoy viviendo desde un ciclo artificial? ¿Y desde dónde quiero vivir? ¿Desde dónde puedo realmente vivir? Porque poder, en muchos casos, es una elección. O sea, no necesariamente todo el tiempo vamos a tener que vivir en un ciclo artificial. Podemos empezar a despertarnos un poco más temprano, tratar de que cuando te despiertas, tu alarma no sea la alarma con la que sacan a los buzos de los submarinos, o sea, o la alarma de incendio de un edificio, que ya te ponen alerta. O sea, nos despertamos y o nos despertamos y agarramos el celular y empezamos a scrolling, y vemos que todo lo que está pasando en el mundo y nuestro corazón empieza a acelerarse, nuestra frecuencia respiratoria también, y nos ponemos en ese modo de supervivencia y alerta que al final, de nuevo, utiliza muchos más recursos de los que somos capaces de renovar en nuestro cuerpo. Entonces, primer tip, si tienen alarma de esas artificiales que suenan como que se está acabando, sí, que vienen las bombas nucleares, cámbienla. ¿Qué demuestran los estudios científicos? Que en lo posible pongamos alarmas naturales, con sonidos naturales, porque además está comprobado que cuando escuchamos sonidos como el roce de las hojas de los árboles con el viento, o la lluvia, o los pájaros, el cantar de los pájaros, nuestro cuerpo entra o se mantiene en este estado de bienestar, desde el que somos capaces de actuar mejor, con más conciencia y menos reacción, más proactividad y menos reactividad. Otro tip es que, por ejemplo, no importa dónde vivas, nosotros gozamos de un clima maravilloso en nuestro país, y sobre todo en general en nuestro país y en la región de la costa, pues ni hablar en muchos de los casos. Ahora en el invierno tal vez un poquito más difícil, pero instalar un comedero de pájaros en tu ventana. Si vives en un edificio o si estás en un patio, sembrar plantas que te permitan tener estos animales que son maravillosos, que además, como te digo, nos ayudan a entender que no estamos solos en el mundo y que todos estamos conectados. Entonces, si te levantas, y esto puede sonar romántico, pero no lo es, puede sonar ingenuo, pero no lo es. Si te levantas con el sonido de un pájaro cantando, versus con el sonido de una sirena de la policía, tu cuerpo reacciona distinto y tu mente también, porque todos estamos conectados y todo dentro de nosotros está conectado, cuerpo, alma y mente. Entonces, es importante. Primer tip, cambiemos la forma en la que nos levantamos. No importa la hora, si no puedes cambiar la hora, cambia la forma. Lo segundo es tratar de incluir en el día a día momentos del famoso break. Y yo lo que me lo digo a mí misma, y todo esto, por si acaso, yo no creo que lo hago de forma perfecta, pero lo intento todos los días, me despierto y lo intento. Mantener ese bienestar o ese equilibrio durante el día.
Y obviamente pasan cosas, ¿no? Nada es perfecto. Entra una llamada del trabajo, tienes que solucionar un problema, tu hijo se cae, cosas que pasan en la vida. Hoy en día, lamentablemente, en el Ecuador vivimos cosas muchísimo más fuertes de las que estoy mencionando, pero no las quiero traer porque no quiero traer esa energía, pero realmente son cosas que tenemos que comprender que pasan y que nosotros estamos expuestos a eso. Pero ¿cómo hacemos que esos momentos no nos hagan llegar a un nivel de completo desbalance, sino que es una suma y resta? Ok, pasó esto, después de que lo soluciono, me siento un momento, respiro, si tengo la suerte de poder salir y ver un árbol cerca de casa o cerca de la oficina, hacerlo. Y si no, increíblemente los estudios científicos también comprueban que no necesariamente solamente ver árboles, porque lo que yo te decía, las formas, es que se comprobó que cuando veíamos formas más naturales y las formas de los árboles de la sabana africana, que fue donde el hombre floreció, llamémoslo así, porque la evolución floreció, nuestro cuerpo entra en este modo de bienestar. Entonces, si tenemos la suerte, y esto debería ser una norma en las ciudades, hay una regla que no es perfecta, pero es un comienzo, que se llama 3-30-300, que es que tú puedas tener, al menos en tu ventana, tres árboles, en principio, si no tienes árboles, plantas, que puedas ver, que en 30 metros de tu espacio existan también áreas verdes sobre las que puedas transitar, y que en 300 metros tengas un parque. Entonces sería lo ideal. El ordenamiento territorial o la organización urbanística que nos permitiría vivir en bienestar. No solamente eso, porque todo es un equilibrio. Y si no tienes algo, puedes compensarlo con otra cosa. Y lo que dicen los estudios científicos es que ya, si no tienes plantas, además yo creo que las puedes sembrar. Y si quieren tips, pueden ir a Yo Siembro y para ver cómo puedes sembrar plantas en tu casa. No necesitas grandes espacios. Pero si no lo tienes, lo increíble es que te dice, imítalo. Al menos imítalo. Es decir, que si pasaste por un momento de estrés y no tienes cómo bajar ese cortisol en ese momento porque no te puedes ir a caminar al bosque, porque no tienes un pedazo de césped para sacarte los zapatos y pisar, al menos lo que veas, intenta que sea naturaleza. Es decir, no cojas la red social y te pongas a ver la peor noticia del día. Agarra eso y pon una imagen del océano, pon una imagen de un bosque. Por un momento, date un tiempo para que tu cuerpo regrese y ayude. Y esto, de nuevo, científicamente está comprobado con estudios increíbles en temas de medicina. Uno de los estudios más, convincentes y contundentes del tema es que hicieron una prueba en la que dividieron a pacientes que habían sido operados de la vesícula en Estados Unidos y a un grupo de las mismas características, de edad, de condición física, etc. A un grupo los pusieron en un cuarto donde era un cuarto típico de hospital, donde tienes paredes y en el mejor de los casos tienes un bonito cuadro. En el peor, pues no hablemos, ¿no? Y una ventana al otro edificio Tenemos bastantes. En el peor de los casos no tienes ventana, en otros tienes ventana a otro edificio. Exacto. Y versus otro grupo donde tenían una ventana que daba árboles. Increíblemente, los pacientes que estaban en recuperación en el cuarto que no tenía ningún tipo de luz natural, acceso a una vista de naturaleza, se recuperaron más lento y necesitaron más analgésicos que los pacientes que estaban en el cuarto con vista a los árboles. Entonces, imagínate si con algo tan sencillo podemos empezar a solucionar todos estos problemas de salud mental y también de exceso de consumo de medicinas que tenemos en el día a día. O de que nos sentimos todo el tiempo al borde. Y ahí voy a hablar de un tema también sensible, pero que a mí me sorprendió muchísimo, que parte de estos estudios analizaban que en esa regla 3-330 o 3-30-300, analizaban también que las ciudades que tenían más arbolado, más y mejor arbolado, eran ciudades que eran más seguras. Y que los niños que cuando iban al colegio caminaban por zonas donde habían árboles y además tenían entornos verdes en sus escuelas, tenían mejores capacidades de desarrollo cognitivo. Entonces, es como por todos lados. Te lo están diciendo por tu salud, te lo están diciendo por seguridad, y son cosas que no necesariamente son más caras, que simplemente dándole la vuelta a la ecuación podemos generar bienestar. Entonces, empezando el año, desde casa, desde la oficina, de la universidad, desde el colegio, puedes empezar a tener plantas en casa. Y esa es una de las formas en las que yo aprendí sobre esto.
Y por eso te traje 2 plantas. ¿Cómo podemos tener plantas en casa? Mira, el ser humano, como yo te decía, el ser humano nació en la naturaleza y sabe cómo hacerlo. Hemos perdido esa conexión porque nos hemos artificializado. Y es un poquito a regresar a ser más humanos. ¿Cómo podemos humanamente? Porque los humanos sabemos convivir con las plantas. Y las plantas de verdad no son tan difíciles. 3 grandes mitos: mala mano, es costoso, necesitas mucho espacio. O luz. No existe la mala mano. Eso es un imaginario urbano. Sí creo yo que las plantas son capaces de absorber energía. Tú sabes que nosotros no solamente somos cuerpos físicos, también somos cuerpos energéticos. Eso también, señores, no es esoterismo. Está comprobado. Pero principalmente lo que yo he visto, lo que se dice mala mano es falta de conocimiento. Y el principal error que todos cometemos es sobreregar las plantas. No tener una maceta que tenga huecos para que el agua drene, o echarle demasiada agua en esta forma de actuar de los seres humanos hoy, que es como más de todo. Y esa es la primera gran lección que nos da la naturaleza. Que la principal razón por la que las plantas en maceta se mueren en las casas... Porque tiene mucha agua. No es falta de luz, no es falta de abono, no es que compraste la planta equivocada, es que le diste demasiado. O que no te diste cuenta que lo que necesitaba era menos. Y esa es una metáfora increíble de la vida. Porque si te das cuenta, la planta cuando... Y voy a sacar una porque esta te la traje para que además hagas un ejercicio de inicio de año. Esta planta se llama cintas. En el nombre científico se llama Chlorophytum. Esta es una de las 12 plantas que la NASA ha determinado que es una planta superpoderosa porque tiene la capacidad de purificar el aire. Nosotros no nos damos cuenta, pero en el aire que respiramos hay muchísimas micropartículas. Creo que el COVID nos hizo abrir un poco más los ojos a esa realidad, pero después la volvimos a cerrar. Y hay micropartículas que se liberan de los textiles, de las pinturas, de los artículos con los que limpiamos la casa o los insumos que utilizamos, principalmente de los carros, de los tubos de escape, el benceno, el formaldehído, son algunos de esos... ¿Te estás riendo por qué? No, es que me estoy acordando de... voy a interrumpirte un poquito, pero es que justamente yo tenía un debate con producción porque yo quería tener una planta aquí, dentro del estudio, algo que pueda... oxigenar un poco el ambiente ya y la demás tienes. En general. Y siempre me decían, no, pero se van a morir en espacios cerrados. Entonces, de hecho, te iba a preguntar en un punto, como, ¿qué puedo hacer si tengo un espacio cerrado como este? Pero quisiera tener una planta y no quisiera, obviamente, que se muera en general. Sí. Mito. También las abuelitas decían, no duerma con las plantas en el cuarto porque le van a quitar el oxígeno. A diferencia de los seres humanos, las plantas, que para mí son las superhéroes y además las maestras y gurús de verdad del bienestar. Los seres humanos tomamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Exactamente. Entre otros gases. Las plantas son las únicas que lo pueden absorber. Toman dióxido de carbono, lo metabolizan, lo convierten en azúcares, lo hacen lo hacen nutriente y además después liberan oxígeno. ¿Ya? ¿Qué plantas no deberías tener en tu cuarto? Sobre todo si eres alérgico. Plantas con flor, que puedan tener polen, que incita a las alergias, ¿ya? Y hay otro tipo de plantas que pueden llegar a ser en algún momento peligrosas, pero la gran mayoría no. La gran mayoría, comenzando por este tipo de plantas que tienes ahora en la mano, busquen la lista de las 12 plantas superpoderosas de la NASA, o las 12 plantas que la NASA recomienda tener dentro de casa. Está las cintas, está el potus, que es otra de las plantas, es la que crece larga para abajo. Esa no te la traje porque vi que no había tanto espacio para que crezca para abajo. La lengua de suegra, que es la sansevieria, que es más, hay algunas variedades. Y lo más increíble es que ninguna cuesta, si vas al vivero y apoyas al viverista local, que además es algo que creo que debemos hacer todos, no te cuesta más de 50 centavos, $1. Entonces, si lo haces mal, porque ahí viene el miedo, y la mala mano tiene mucho que ver con ese miedo también. Es como, se me empieza a morir, entonces no hago nada, me quedo plantado, o le echo todo, o hago demasiado. Y ahí regresamos al equilibrio, a la sostenibilidad. Y el principal problema, como te decía, es que la planta, cuando tiene sobreriego, increíblemente, tiene los mismos síntomas aparentes que cuando tiene falta de agua.
O sea, una planta sobreregada sus hojitas empiezan a debilitarse. Porque es increíble, es como cuando los seres humanos estamos en la lluvia, que hacemos así. No es que por hacernos así nos vamos a mojar menos. La planta empieza a dejar de absorber agua porque sus raíces, que están abajo y que no se ven, son las que se están pudriendo por exceso de agua. Entonces esto es una metáfora de la vida. Cuando hay algo que está mal, que yo siento que está mal, que tengo un síntoma, ¿qué hago? ¿Me echo todo encima o paro un momento y analizo realmente si el problema está en la raíz? Entonces, 2 tips para tener, o 3, para tener plantas en casa: escojan plantas comunes. No se vayan de una a lo más. No compren 10 plantas, cojan una. Adopten una planta este año. Preferiblemente, si ven esa lista y encuentren una planta además local, que se pueda, si es nativa, mejor todavía, pero si es que no, que sobreviva o que se dé mejor, porque todas las plantas sobreviven, la mayoría, en espacios como estos, que puede estar en una maceta, que la maceta tenga huecos, es súper importante. Porque si no tiene huecos y te pasas de agua, ¿qué va a pasar? El agua se estanca, la raíz se pudre y se te muere la plantita. Entonces, ese es uno de los principales tips. Yo te quería traer esta planta porque como estamos al comienzo del año, hay un ejercicio que yo lo hago con los niños y que creo que funciona muy bien con los niños de todas las edades, que es sembrar una intención. Este año sembremos una intención. Adoptemos una planta y a esa planta pongámosle un nombre. Pero no un nombre de planta, tal vez. Un nombre de algo que yo quiero que crezca en mí, que yo creo que crezca en mi oficina, que yo creo que quiero que crezca en mi colegio, que yo quiero que crezca en mi familia. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. No sé si ya sabes cuál es tu palabra o Todavía no. Mi intención para este nuevo año. Tendré que pensarlo un poco, pero yo creo que el reto, o más que un reto, va a ser el desafío de tener vamos a encontrarle un nombre, iba a decir Groot, pero no quiero sonar muy marvelero. Pero tenerlo aquí y que pueda suena. Nada de lo que cultivemos con miedo o por disgusto va a crecer. Todo lo que cultivemos con amor y con gusto va a florecer. ¿Qué es lo que te gusta de Marvel o de Groot? Es que me recordó. De Groot, ¿qué es lo que te representa? Que incluyeron a la naturaleza en algo que antes... Sí, y tener algo, tener algo, entre comillas, natural, porque estamos hablando de ficción y demás, pero algo que representa eso de la naturaleza ahí y que esté como que un grupo de personas unidos en general, eso me hizo clic nada más en ese momento súper rápido. Y tal vez es un llamado a hacer clic con uno mismo y buscar justamente dentro eso que nos gusta fuera y saber que lo podemos cultivar sin miedo, porque tú dijiste la palabra reto, y yo creo que también nuestra sociedad hoy en día y nuestra cultura va normalizando mucho esta forma de vivir en constante al filo, y en contra, y luchando, y a veces no se trata de luchar, se trata de cultivar. Entonces tal vez convertirlo en el positivo. ¿Qué es lo que quiero de esto? ¿Qué quiero empezar? ¿Qué quiero cultivar? ¿Qué quiero que florezca? Y saber que tú ya sabes cómo esa planta tiene que crecer. Y de verdad, ya lo tienes dentro, porque por información genética de miles de años atrás vivíamos en la intemperie, ya sabemos cómo convivir. Y la importancia es aprender a co-crear. Entonces, primero la convivencia, porque ya la vas a tener en la oficina de tu casa y todo el mundo tiene que ayudar. La planta puede vivir, inclusive puede absorber luz artificial, pero si la puedes sacar una vez a la semana, va a estar mucho más feliz. Y eso es lógica, como los seres humanos. Si tú puedes estar al frente de la computadora todas las horas que quieras, pero vaya y pruebe y salga 10 minutos y coja luz natural. Si vas a coger luz natural, en el caso de los humanos, las palmas hacia arriba. Está comprobado, además, que las terminaciones nerviosas principales de nuestro cuerpo están concentradas en la punta de los dedos. Entonces, tocar tierra, tocar cosas naturales va a incentivar que nuestro cuerpo esté en mejor estado y vamos a absorber la luz y a fijar la vitamina D
a través de las palmas de las manos. La famosa vitamina D que nos ayuda a combatir todos los procesos gripales y otras enfermedades o posibles problemas más. Entonces, nos eleva el sistema inmunológico. Entonces, comenzar. Yo creo que el principal tip es comenzar. Segundo, no olvidarse de que necesitamos que las cosas fluyan. El agua no se tiene que quedar estancada, tiene que fluir. Y que hay que dar amor. Amor no significa más todo el tiempo. Amor significa aprender sobre el equilibrio, aprender sobre la sostenibilidad y poderlo sostener en el tiempo. Porque cuando tú a veces das mucho de golpe, la planta se muere. Los seres humanos también. Poder saber que no todo es inmediato, que hay cosas que toman tiempo y que seguramente al final nos van a dar mejores resultados. Esa es una linda metáfora de la vida. Y es tal cual como es la naturaleza, en general. Yo lo he aprendido todo de la naturaleza. Yo comencé por todas las razones equivocadas, con todos los problemas, pero sin miedo. Y creo que eso fue parte de lo que me permitió disfrutar de lo que estaba haciendo, porque yo comencé porque mi hijo tenía un problema con los alimentos. Y yo comencé sin ser ingeniera agrónoma, sin tener... yo trabajaba en telecomunicaciones, vivía en un departamento del centro de la ciudad y traje una albahaca que había en la casa de mi mamá porque pensé que era primero lo que había y segundo, me habían dicho que la albahaca era muy resistente, se las recomiendo si es que quieren empezar a sembrar plantas comestibles. La albahaca es una excelente planta para empezar y no necesitas muchos recursos, como te decía, ni espacio, ni es costoso. Y lo peor que puede pasar es que la planta se muera. Pero eso también pasa en la vida. Y toca afrontar. Y si te toca afrontar, ¿qué pasa con las plantas que también nos enseñan? Se vuelven compost. O sea, a diferencia de nosotros, que pensamos en cuando algo se muere, todo se acaba, o al menos a nivel físico, las plantas nos enseñan que todo se vuelve abono, regenerativo, en ese ciclo virtuoso y no vicioso en el que mantenemos un equilibrio y luego formamos parte de la regeneración de lo que nos hace bien. Entonces, lo peor que puede pasar es que se muera la planta y la pongas en la tierra y se vuelva abono. Eso es lo peor que puede pasar. Pero tenemos tanto miedo que por eso no compramos una planta o por eso no sembramos una planta. Porque, ¿qué pasa si fallo? Y también eso nos enseña cosas sobre la vida, ahora que estamos empezando un año. ¿Qué es lo que me está impidiendo? No quiero decir la palabra tener la vida que quiero, porque yo creo que ya eso está muy llevado al extremo en las redes sociales y la gente piensa que quiere la vida del otro y las cosas del otro y te hacen sentir eso y al final nada de eso te llena. Aprovechar estos primeros días para que ha pasado todo el corre-corre o las energías concentradas de las fiestas, agradecer, pensar en qué es lo que quiero sembrar este año en mi vida y en la vida que ya sabemos que está conectada con el resto y ponerlo en una semilla. Hay más de 425,000 tipos de semillas en el mundo, imagínate. ¿Cuántas posibilidades y oportunidades hay para empezar a sembrar una planta? Y además, en símil con los seres humanos, yo pienso que todos somos semillas. Yo pienso que cada uno de nosotros adentro tiene algo especial que tiene que florecer para nutrir al mundo. Si tú no riegas y si tú no siembras esa semilla que está en ti, el mundo se está perdiendo algo. Y seguramente tú te estás perdiendo la oportunidad más linda, que es la de vivir, realmente floreciendo, no solamente reaccionando. Entonces, ahí están los tips. Para más, pueden ir a Yo Siembro, que realmente lo creamos por eso. Háblanos un poco de Yo Siembro. Uh-huh. Yo Siembro es una organización de innovación social. Nació por una necesidad. Mi hijo, que hoy tiene 15 años, cuando tenía 3 años, nosotros nos dimos cuenta que él tenía un problema de metabolización de alimentos, tenía muchos problemas gástricos, y uno como mamá sabe que algo no está bien. Gracias a Dios no era algo muy grave, pero en ese momento no se conocía. Hoy es muy común, que es la intolerancia al gluten. Pero los celíacos. No es celíaco, porque la celiaquía es una enfermedad cuando ya el intestino
las vellosidades del intestino, que son las que absorben o pueden metabolizar el gluten, se dañan y te vuelves celíaco. Pero cuando se dañan, no solamente no puedes metabolizar el gluten, sino que no puedes metabolizar otros nutrientes. Entonces empiezas, por ejemplo, a tener otros síntomas, llamemos, pero son problemas, retraso en el crecimiento, caída del pelo, e inclusive puedes empezar a tener problemas mucho más graves, derivar hasta en temas de cáncer. Mi hijo no tiene eso, mi hijo tenía una intolerancia y la detectamos temprano y había que actuar. O sea, habían dos opciones: o te quedabas con miedo y te ibas por la línea de tratar de dar remedios para los síntomas, que es un poco lo que pasa cuando vemos las plantas y queremos echarle más agua, porque solamente estamos en la superficie y no vemos la raíz. En el caso de él, gracias a Dios, pudimos detectar la raíz y solucionarla con un cambio de hábitos alimenticios, que tenía que comenzar en casa, porque él ya iba al kinder. Y claro, en el kinder llegaban los compañeros con los empacados que tenían gluten en todo. Y obviamente eran más divertidos para comenzar que el sándwich que le mandaba la mamá de pan sin gluten, que además era más duro en esa época, o el cupcake de banano que yo hacía en casa, que seguramente no se comparaba con el empacado que tenía además juguetes sorpresa. Pero esa era un poco la necesidad, cambiar. Y creo que también es la necesidad que muchos pueden sentir ahora con sus hábitos en casa, y que yo también la siento, por si acaso, porque ese es uno, pero uno siempre tiene que estar en evolución. Entonces, se me ocurrió que una forma que podía fomentar este cambio de una manera positiva, de nuevo, no negativa, o sea, no diciéndole, no, es que tú no puedes comer, sino, mira, vamos a hacer esto y mira qué divertido es poder crecer tu propia planta y que tú comas de esta planta. Entonces empezamos con la albahaca, con todos los miedos, o sea, yo no tenía el miedo de intentar, pero sí el miedo de que no funcione. E increíblemente la naturaleza me enseñó que de verdad, cuando lo haces desde el espíritu abierto y desde el amor y desde la intención positiva, tal vez el resultado no es el que tú estás esperando. A veces es mucho mejor. Y fue lo que me pasó a mí. Y yo creo que eso también es algo lindo que poner en este nuevo año. Deja que la vida te sorprenda. O sea, a veces no hay que tener todo controlado. A veces lo que te espera es mucho mejor de lo que te imaginas. Y muchas veces lo que está en tu cabeza es mucho peor que lo que va a pasar. O es mucho más fuerte que lo que realmente es la realidad. O sea, siempre nuestra mente es más intensa y puede normalmente llevarnos a pensar en cosas negativas por ese instinto de supervivencia, pero no necesariamente es lo que está pasando en la realidad. Entonces, salir al mundo a sembrarnos como semilla y a florecer. Y en este caso, yo siempre empezó así en casa. Esa albahaca creció, empezamos a cocinar fideo verde, menestrón, hasta helado de albahaca, limonada, todo lo que se te puede ocurrir. Y yo, que nunca había visto una albahaca florecer, empezamos a ver que crecían las espigas y que de las espigas de la albahaca salían semillas y que esa semilla caía en la tierra y que sin que yo hiciera nada había otra planta de albahaca. O sea, no tenía que volver a sembrar, no tenía que invertir en dinero, no tenía que saber el ciclo. Lo aprendí aprender haciendo. Y los amigos de esa albahaca se convirtió después en rábanos, en zanahorias, todo lo que yo quería que mi hijo aprendiera a comer, lo intentaba sembrar. Piñas, imagínate, balcón del piso 25 de un edificio en el centro de Guayaquil. Con piñas. Piñas. Pepinos. Los pepinos crecían agarrados de la baranda del balcón. Un poco inseguro, pero realmente era maravilloso ver el pepino crecer colgado de la baranda. Y vivir el proceso, y vivir el ciclo, y aprender de esa forma tan natural y no artificial. Increíblemente, empezar a ver mariposas en el piso 26 de un edificio. ¿Cuántos de ustedes han visto una mariposa en el último mes? Luciérnagas, ya no vemos luciérnagas nunca. Sí. Mariquitas. ¿Cuándo fue la última vez que viste una mariquita? Eso sí me suele pasar. Sí, bueno, dicen que es buena suerte. Hola. Y bueno, las mariquitas son además aliadas estratégicas en el huerto porque las mariquitas se comen a los pulgones. Son depredadores naturales del pulgón, entonces ayudan a controlar plagas. Entonces,
es probable que veas mariquitas porque como hay unas plagas de polvo muy fuertes y de cochinilla en nuestra ciudad, puede ser que esas mariquitas. Pero es positivo en el sentido de que son unos controladores biológicos. Y bueno, empezamos a ver todo esto, que fue un huerto se convirtió en un ecosistema. Y además empezamos a ver más niños que venían a mi casa y que en mi casa probaban tomates. Y después la mamá me llama y me decía, Clau, ¿cómo puede ser que en mi casa mi hijo no quiere comer ni guineo y en tu casa está comiendo tomates? ¿Cómo haces? Entonces yo le decía, mira, te lo prometo que yo no hice nada, solamente están los tomates ahí, les pregunté si querían, hicimos pizza con tomate del huerto y todos se lo comieron. Y así probaron rábano y así probaron pepino. Entonces las mamás empezaban, pero yo también quiero, yo también quiero. Entonces yo, que ya para ese momento tenía a mis 2 hijos, que uno tiene 15 y la segunda tiene 14 ahora, pero en ese momento tenían 3 y 2 o 3 y 4 años. Entonces yo dije, venía el santo de mi hija y dije, quiero hacer un kit. Quiero hacer un kit de siembra porque yo empezaba a regalar plantas en mi casa, pero no era tan eficiente porque se iban los niños con maceta, pero llegaban a la casa y no habían las instrucciones o también tenían una planta, pero la mamá no tenía miedo o no sabía cómo empezar con otro tipo de plantas. Entonces, quiero hacer un kit. Y empecé a buscar en línea que si habían kits locales. Y me encuentro con una página que se llamaba Microfarming y un número de teléfono. Y decía, huertos educativos para niños. Quito. Yo estaba en Guayaquil. Alzo el teléfono, a la tercera marcada, porque soy insistente. La primera no me contestaron. Me contesta un señor y le digo, mira, yo estoy en Guayaquil, estoy buscando un kit. Y me dice, qué gusto. Estábamos buscando una mamá como tú. Así. Y me mandan el kit, que era un prototipo todavía. Me dice, te vamos a mandar... No, empezamos una conversación más o menos de una semana y media. Resulta que esta empresa estaba impulsada por una microbióloga de suelo, Judith Romero. Si me estás viendo, te mando un abrazo. Judith ahora está en Australia haciendo su maestría en investigación de microbiología. Y nos enganchamos. Y nos enganchamos y conversábamos. Yo nunca había visto el kit. Y me decía, te lo mando en una semana, lo estamos terminando. Y cuando me llega el prototipo, imagínate la confianza. Una persona que solamente se había conocido por teléfono, me mandan este prototipo. Yo, cuando esto llega a mi casa, yo decía, esto es todo lo que he soñado. Obviamente había que pulir una que otra cosa. Y lo increíble es que Judith no tenía hijos. Y ni siquiera tenía su sobrina, ahora la tiene, que es Victoria, una belleza. Y es la inspiración de Judith. Pero mis hijos fueron sus hijos en ese momento. Y pudimos probar el kit. Y los niños me decían, esto me gusta, esto no me gusta. Y empezamos a trabajar en la idea de cómo terminar de pulir. Y una amiga me dice, Claudia, ¿por qué no vas al mercadito de Navidad? Faltaban 3 semanas. Le digo, pero es que no tengo nada. Y me dice, yo ya te conseguí con quién vas a compartir el espacio. Como te lo estoy contando, yo no tenía nada en la mano. Entonces yo me empecé a correr para poder armar un kit. Trabajé con un grupo de ebanistas de una fundación, hermano Miguel, para que me hicieran las cajas, para que después de que tú tengas el kit puedas trasplantar. Pero nunca había visto el kit. Una noche antes del primer mercadito de Navidad, yo tenía 32 cajas de madera de palets reciclados hechas por la Fundación Hermano Miguel. No tenía todavía el kit. Tenía separado el espacio y no sabía qué iba a hacer. Y llega la mañana siguiente, llega a través de transportes los kits de siembra. Y cuando yo saco el primer kit, te lo prometo que sentí que había magia en el mundo. O sea, dije, ¿cómo puede ser que una llamada de teléfono haya conectado a 2 personas que tenían las mismas intenciones, pero distintos recursos y necesidades para lograrlo? Y que esto esté pasando y exista. Ese después se convirtió en este kit. Yo no te traje el grande, pero yo se los voy a enseñar. Y llegamos al mercadito. Y cuando yo entré al mercadito, la persona que compartía el mercadito conmigo, que era una persona que vendía plantas tropicales, divina, la mamá le dice, pobre chica, no va a vender ni un solo kit. Yo iba con mis 20 kits. Tenía 32 hechos, pero iba con 20 porque no entraban, tenía que dividir el espacio. Y yo la verdad es que no tenía expectativas. Yo dije, es más, mi esposo me ayudó a cargar las cajas, nos quedamos hasta la noche anterior arreglando. La primera noche habíamos vendido 34 kits.
la primera noche del mercadito. Y yo tenía 32 hechos. Y tenía otro día más que vender. Me regresé así. La segunda noche pasó por el stand una directora de un colegio que yo no conocía y me dijo, yo quiero que tú lleves esto a mi escuela. Yo estaba esperando que esto exista para llevarlo a mi escuela. O sea, otra persona más que se conecta, sin conocerse. Y yo le digo, pero yo no soy profesora. Yo solamente soy una mamá, trabajo en telecomunicaciones. Yo solamente vine porque yo sentía que había más mamás que podían ayudar, o sea, que les podía ayudar a tener un huerto. Y al final me convenció. Yo me regresé a la casa, empecé a estudiar María Montessori, empecé a estudiar Piaget, todas las teorías de educación de la aproximación, del conocimiento por aproximación, y nació el proyecto educativo de Yo Siembro. Entonces, Yo Siembro, que comenzó como una experiencia muy espontánea de una familia que tenía una necesidad, empezó a convertirse en un programa educativo. Y llegamos hoy, tenemos la suerte de haber llegado a 21 provincias del país con el programa educativo. Porque en la línea del tiempo, que no tenemos suficiente, porque he hablado yo sola, no te he dejado hablar, se convirtió en un programa que al final nos unimos con una universidad, creamos el programa Yo Siembro Ahora, que era para ayudar a los profesores a incluir los huertos y los kits, no los kits, los huertos, porque no necesitabas tener el kit, en la malla educativa, como una forma de producir bienestar, desarrollo cognitivo y bienestar emocional, sobre todo con los chicos, trabajo en equipo. Ujú. Entonces, al final es eso. Yo Siembro es una organización de innovación social que fomenta la siembra de huertos en casa, centros educativos y centros comunitarios, y que cree que la educación con diversión genera conciencia, y que lo hemos visto pasar. Porque lo increíble fue que cuando ya empezamos el programa educativo y los kits se empezaron a vender en escuelas privadas, yo sentía que teníamos que llegar a las escuelas que no podían pagar por un kit. Y vino el terremoto del 2016. Y después del terremoto, lo que pasó fue que muchos niños en las zonas más ricas agrícolas de nuestro país, como son la zona de Manabí y de Esmeraldas, sobre todo en Manabí, había mucho miedo de los niños a la tierra, porque claro, la tierra era mala, la tierra había temblado, la tierra había destruido las casas, había matado personas. Y estos niños que tienen una vocación agrícola natural porque nacieron, empezaron a querer dejar eso a un lado. Entonces nosotros decidimos regresar justamente a sembrar para quitar ese miedo y sembrar y cultivar amor. Y pudimos llegar y crear el plan comunitario que se llama Manos a la Tierra, que es el plan con el que llegamos a escuelas y centros comunitarios de zonas vulnerables o escasos recursos para fomentar todas las cosas que vimos que crecían cuando comenzábamos a reconectar con la naturaleza. Y no solamente es educación, y educación es una de las más importantes, porque cuando tú aprendes matemáticas contando tomates, haces que los niños se interesen mucho más que cuando los enseñas hoy en día con un papel y un lápiz. Aprender haciendo. Aprender haciendo. Pero nos dimos cuenta que además servía para que los niños aprendieran a comer mejor. Lo que había funcionado para mi hijo también funcionaba para todos los demás niños. Y terminamos haciendo un estudio científico con Silvia María Tarré, que ahora es doctora en nutrición, y que estudió cómo el programa de huertos ayudaba a que los niños integraran frutas y vegetales en Sus comidas. Primero en conocerlas y después en comerlas. Increíblemente, se llegó a duplicar el conocimiento de las frutas y vegetales y a superar en un 30% el consumo de frutas y vegetales cuando aprendías haciendo. Entonces, es cuando te das cuenta, comienzo con una semilla, pero al final termino con un ecosistema. Y lo que estoy haciendo no es un emprendimiento, es aprender a vivir o aprender a florecer. Y no solamente es para mí, es para todo el entorno. Y yo creo que eso es la mayor bendición que uno puede tener en la vida. Y por eso te traje esta otra planta, porque esta es una mirra. Se llama falsa mirra. Sí, la cara. Y hoy que es el Día de los Reyes Magos, esta no es la planta que llevaron los Reyes Magos, porque lo que los Reyes Magos llevaron era la resina de una planta que es arbustiva y que tiene espinas,
y que era como el incienso y la mirra, y es como, si la pueden buscar, es como un ámbar que servía para otras cosas, pero esta es Es la falsa. esta es la mirra criolla. Y la puedes oler. Este es un esqueje del árbol de mi casa. Puedes oler, es una planta que tiene poderes medicinales y que también puedes sembrar en maceta. Entonces es un poquito de sacarnos la idea de que primero, no puedo tener plantas en casa. Sí puedo tener plantas en casa. De hecho, la NASA lo recomienda. Segundo, no puedo tener plantas comestibles en maceta. Sí puedes. Nosotros tuvimos un huerto, comenzamos con un huerto en el departamento del centro, en un departamento del centro de la ciudad. Y tercero, las plantas tienen beneficios que no solamente son a nivel de nutrición, sino también a nivel medicinal. Y yo creo que eso es algo que hoy en día es sumamente importante interiorizar e impulsar. Que todo lo que estamos perdiendo de naturaleza se está yendo con las posibles soluciones de los principales problemas que tenemos los seres humanos. Y eso nos regresa a lo que conversamos al inicio, que es el equilibrio y que es el bienestar. Entonces, vivimos en el país más mega biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, el Ecuador. Tenemos la suerte de tener sabiduría ancestral, de tener una vocación de nuestros suelos, un ciclo del agua que nos permite disfrutar de muchísimos beneficios, y no los conocemos. No los conocemos y por eso no los defendemos. Yo siempre digo que nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Entonces, que ese sea un año de conocernos, de amarnos y también de defendernos. Defendernos no es del miedo, sino es del amor. Y de poder conectar también con intención, sean con el otro, también con la naturaleza per se. ¿Hay algún mensaje final que te gustaría dejarle a quienes nos están escuchando y viendo? Sí, que me quedo con ganas de escucharte a ti. A mí me gusta bastante aprender y yo creo que aprendí muchísimo de nuestra conversación. Yo creo que eso es lo que me llevo, ¿no? Me gusta conocer cosas que no sé, y escuchar nuevas historias, nuevas perspectivas. Creo que de eso se trata el programa, más allá de las personas y los que están haciendo, es también de tener curiosidad y de poder aprender cosas nuevas. Y yo creo que si hay un programa donde me tocaba estar callado y aprender y conocer, creo que era este. Y me llevo muchísimo. Y te agradezco también por las plantas. Que vamos, yo quiero, no sé si ya la puedo utilizar la palabra reto, pero voy a tratar de buscar otra que no sea, pero conservarla y que sea en el set. Porque a mí de hecho, eso digamos, el CO2 y los oxígenos es algo que me preocupa, sobre todo en espacios cerrados. Porque yo sé que es cosas científicas, o sea, van de la mano. No es hablar de cosas que no tienen sentido, en realidad va de la mano. Y uno con pequeños cambios puede hacer cosas muy grandes. Y creo que esa es la más grande lección que me llevo de hoy. Claudia, para finalizar nuestro programa siempre solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué es eso que quieres que florezca en ti este año? ¿Qué quieres cultivar dentro de ti? Aquí Jorge decía que parte de lo que este programa le ha dejado es querer conectar más con la naturaleza y con los demás, pero creo que también eso comienza con uno mismo. Todos somos semillas, todos tenemos algo que tiene que florecer y que puede florecer aún en las circunstancias más difíciles. Y la cuestión es empezar. Y por eso el programa educativo se llama Ahora. Empezar ahora, con lo que tienes, con lo que puedes. Y poderlo cultivar siempre desde el amor, no desde el miedo. Hay una frase, una vez una maestra me dio una frase que a mí se me quedó. Todo lo que resistes, persiste. Es decir, todo lo que hago desde la lucha, desde la resistencia, pero bloqueado, va a seguir pasando. Pero la resiliencia que nos enseña la naturaleza no es solamente resistir, es evolucionar. Y al final no solamente se trata de cambio. No solamente queremos que sea nuevo, necesitamos que sea mejor. Nuestra vida y todo lo que suene alrededor o resuene con ustedes alrededor de eso. Y comenzar por uno mismo. Pienso que la conexión más importante es contigo mismo, y la conexión con las plantas nos enseña eso, mirar no solamente las hojas, las ramas, lo que llama la atención, buscar debajo de la superficie cuáles son esas raíces, cuáles son esos valores, cuáles son esas cosas que a mí como persona me hacen feliz. Porque todo lo que yo haga desde la felicidad, desde el bienestar,
va a florecer. Y todo lo que haga desde el miedo y desde el odio va a marchitar. No a marchitarse, porque eso puede persistir, pero el que se marchita eres tú. Entonces, si nos toca dejar ir, soltar, la semilla para florecer, primero tiene que botar la cascarilla que la protege. La cascarilla está ahí por una razón muy importante, para proteger a la semilla contra los depredadores mientras está floreciendo. Pero para poder botar la radícula, que es el inicio del crecimiento de esa planta, tiene que romperla. Así que en ese sentido creo que hay muchas cosas que podemos hacer como seres humanos para ser un poco más como las plantas y florecer. Y para conocernos a nosotros mismos. Por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? No me gusta proyectar tanto por fuera. Creo que es muy fácil caer y decir, hay muchas cosas que hoy están definitivamente generando mucho dolor, inseguridad, maldad, superficialidad. Pero yo decido conscientemente entender que todo lo que pasa fuera o de lo que yo soy capaz de ver fuera también existe dentro de mí. Y que si existe dentro de mí, yo tengo el poder de cambiarlo. Entonces, más allá de fuera, mi compromiso conmigo es ser una Claudia cada vez más fuerte en mis convicciones, potente en mis acciones y de alguna manera más generosa en continuar compartiendo y multiplicando esos aprendizajes que yo he tenido la suerte de vivir. Y digo más generosa porque hay mucha gente que me dice, Claudia, pero es que tú eres súper generosa. Y yo siento que en el fondo yo lo hago porque a mí me gusta. Y yo creo que eso es parte de lo que lleva al final que esto se sienta como se siente. Y que siempre de lo bueno uno puede querer más. Y que la vida me sorprenda. Tampoco quiero controlar todo. Quiero dejar que la vida me siga sorprendiendo y espero que sea para bien. Pero estar aquí es una de esas formas de ser generosa. Porque ¿sabes lo que me costó llegar aquí? No se imaginan cuántas veces me escribió Jorge, me mandó mensajes a través de mi esposo. Y realmente a veces uno, por las circunstancias de la vida, ocupaciones, responsabilidades, miedos también, tratas de no estar en estos espacios para no exponerse más. Pero creo que las cosas buenas necesitan multiplicarse y compartirse. Y en eso está puesto mi corazón, sin duda. Y donde está mi corazón está mi energía. Qué linda reflexión final. Te agradezco muchísimo, Claudia, por tu tiempo y gracias por también tenerme paciencia por tantas veces que te escribí. No, nada, imagínate, nada. Realmente quería conversar porque tenía mucha curiosidad de todo lo que nos has dicho hoy, que son cosas que yo considero que son importantes compartir y por eso también sentía que era importante esta conversación. Te agradezco mucho por tu tiempo. A ti y a todas las personas que se conectan con nosotros. Verdaderamente que este sea el inicio de cosas muy positivas y que podamos generar humanamente la mejor versión de cada uno de nosotros. No nos olvidemos que los seres humanos somos maravillosos. Creo que también nos estamos olvidando de eso. Y que no se trata de solamente el ambiente, que nosotros somos parte del ambiente y que estamos aquí para co-crear. Yo creo que eso es sumamente importante, que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de co-crear cosas positivas para nosotros y para los demás. Así es. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.